que nunca más experimentaremos una muerte prematura, que nunca más experimentaremos pérdida, que nunca más experimentaremos temor. ¿Quieres cosa más impactante que esa? El secreto de esto, el entender esto, mantiene a quienes creen en su regreso vigilantes con anticipación. Creo que esto es un elemento importantísimo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Vivir con anticipación, con expectativa de que algo maravilloso se acerca, de que viene un tiempo que no tendrá fin. Bendiciones y bienvenidos una vez más a Enfoque con Marcia Castillo. Y como cada lunes, aquí estamos tempranito en la mañana preparándonos para comenzar una semana victoriosa, una semana con entendimiento, una semana al día de todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo en un tiempo como este. ¿Qué tiempo escogió Dios para que estuviésemos nosotros en la tierra? Y eso implica que Él nos equipó y nos preparó para vivir aquí durante todo este tiempo. Así es que hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. ¿Y por qué escojo este tema? Bueno, porque muchas personas, tanto en línea como en la iglesia, me preguntan, ¿cuánto tiempo crees que nos queda, pastora? Esta pregunta está semanalmente delante de mí, basado en todos los sucesos, basado en los ciclos Shemitah, basados en los ciclos de jubileo que comprendemos a través del calendario de Dios. ¿Cuánto tiempo piensas que nos queda? Entonces, para responder a esta pregunta, el primer punto es comprender el próximo gran evento en la agenda profética de Dios. Con base en un análisis sólido de la profecía bíblica, estos 4 eventos proféticos significativos deben ocurrir en los últimos días, y ellos son la batalla de Gog y Magog, detallada en Ezequiel capítulo 38 y 39. El segundo evento es la apostasía que conduce a la aparición del anticristo, y esto lo vemos en segunda de Tesalonicenses capítulos 2 verso 3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, y esto es un verso crítico para este tiempo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siempre hago énfasis en que hay muchas personas que están especulando, que están adivinando y que están trayendo su propia perspectiva que no necesariamente refleja lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto es algo que nos debe servir como una guía. Necesitamos saber no lo que especula el hombre, no lo que discierne o predice el hombre, sino qué dejó escrito el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque esta es la verdad y esto es lo más seguro que tenemos. Sí vivimos en el tiempo del fin, sí somos la generación que se dice terminal, porque somos la generación que verá todos estos eventos proféticos acontecer, y también la generación que experimentará el rapto de la iglesia. Pero todo tiene un orden y todo tiene un porqué. Y eso habla de que Dios es un Dios de procesos. Él es un Dios que va moviéndose lentamente, va moviéndose pues de una fase a la otra, y como una gestación, el Señor nos muestra a través de la palabra
¿Qué tiene que acontecer entonces? Vimos que está la batalla de Gog y Magog, que están en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y también la gran apostasía que conduce o abre la puerta para la aparición del anticristo. Y lo primero que dice el Espíritu Santo es nadie. Y subrayo y hago énfasis, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque este proceso que Dios dejó preparado y que Dios vio de antemano sucedería en la tierra, ya está escrito, tiene un orden, tiene un porqué y nosotros necesitamos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que la apostasía es un evento que tiene que ocurrir y esto lo estamos viendo. Yo diría que hace un tiempo atrás hubiese sido algo paulatino, pero ya no es así, sino que vemos una serie de cosas que van aconteciendo en la tierra una detrás del otro. Todos los días hay algo nuevo que está aconteciendo que trae claridad en cuanto a dónde estamos según el calendario profético del Señor de los últimos tiempos. También vamos a ver el evangelio del reino que será predicado en todo el mundo. Y esto lo vemos en Mateo 24:14 y dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La evangelización a todo el mundo es algo que aún está en progreso, está en desarrollo. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, en las redes sociales o enseñando, inclusive en los púlpitos, que dicen que el rapto va a acontecer en tal fecha o de tal fecha a tal fecha. Y no debemos hacer eso. Sabemos que será un evento repentino, sabemos que será un evento que dejará a muchas personas sorprendidos, que los tomará por sorpresa, pero en realidad hay cosas que necesitan acontecer. Y con el avance tecnológico, el traducir todas las lenguas que existen en la tierra, aún las lenguas y los dialectos indígenas, pues se vuelve más y más fácil poder evangelizar y que la palabra de Dios corra a esos lugares. También tenemos la situación con la ventana 1040, que es el mundo árabe donde no se permite, donde es ilegal que se predique el evangelio de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas no solo necesitamos entenderlas y saberlas, sino cómo orar para que se agite o para que se movilice todo lo que tiene que acontecer y que los tiempos sean también agilizados. Vemos por último de estos 4 eventos proféticos de los que hablé al comienzo, la batalla de Gog y Magog, la apostasía que conduce a la aparición del anticristo, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y el rapto repentino de la iglesia que inaugura la tribulación. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, y dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, quiero que usted entienda que estos 4 eventos proféticos acontecen prácticamente simultáneamente. ¿Por qué? Porque el rapto repentino de la iglesia inaugura la tribulación, los 7 años de la tribulación, 42 meses en que los primeros 3 años y medio el anticristo es como el héroe de los seres humanos, por así decir. Todo el mundo piensa que este es el hombre que ha logrado la paz. Viene el famoso tratado de paz donde Israel es engañado. Pero ¿qué pasa? Que en los segundos 3 años y medio de la tribulación, el anticristo mueve su cuartel general para Jerusalén y entra
al lugar santísimo en este tercer templo, donde se desenmascara él mismo, por así decir. ¿Por qué? Porque él va a exigir la adoración, y es aquí donde Jerusalén e Israel abre sus ojos y comienzan a clamar para que el Mesías regrese a la tierra. Entonces vamos a ver cómo la predicación del Evangelio en todo el mundo tiene que un enfoque directo con el rapto repentino de la iglesia. Y vamos a ver entonces que también la apostasía en ese tiempo abre la puerta para que el anticristo se levante durante ese tiempo, y viene también la batalla de Gog y Magog. Esta guerra de Gog y Magog estalla cuando una coalición islámica, bajo la influencia de un espíritu del príncipe del norte, se une bajo el liderazgo de Persia, que es conocido en este tiempo como Irán, y reúne a las naciones islámicas para invadir repentinamente a Israel desde las alturas del Golán en el norte. Y dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 16, que cubrirán las montañas con ejércitos como una nube. Y en el lado este, Gog y su multitud serán enterrados allí, según Ezequiel 39, 11. Mira lo que dice la escritura en Ezequiel 38, 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Y Ezequiel 39, 11 dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. La guerra que se ha estado librando entre Israel y Hamás, Hezbolá y los aliados de Irán no es la guerra de Gog y Magog, sino que las naciones islámicas se alinearán en un futuro cercano para esta futura guerra. No hay una indicación clara de si esta batalla ocurrirá antes o poco después del regreso de Cristo por la iglesia. Esa exactitud o esa explicación específica o directa no está en la palabra de Dios. Pero sí sabemos que estos cuatro eventos, la guerra de Gog y Magog, la evangelización mundial y el rapto de la iglesia, está todo, por así decir, son cuatro etapas que van a llevar a este tiempo del fin en la tierra. La frase apostasía fue escrita por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 como advertencia de una futura deserción o rebelión contra la verdad de la palabra de Dios. Algunas traducciones usan la palabra rebelión. La palabra griega para apostasía es apostasía, y se refiere a alguien que se convierte en un apóstata espiritual, alguien que ha conocido la verdad pero se ha apartado de ella voluntariamente. En otras palabras, esta era gente que estaba entre las filas del ejército del Señor Dios y decide voluntariamente darle la espalda al Señor para unirse al enemigo. Este rechazo de la verdad se extiende globalmente como un reguero de pólvora, abriendo finalmente la puerta para que el mundo entero sea engañado por el hombre de pecado, el anticristo. Y esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:8. Vamos a ver lo que dice la palabra ahí. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo predijo que esta apostasía ocurriría primero antes del regreso de Cristo. Actualmente estamos presenciando el comienzo de esta apostasía, ya que muchas personas rechazan la palabra de Dios.
no se han encontrado con alguien que se les predica y se les predica y nos decimos como que no le entra. Y es que el corazón de esas personas, ellos voluntariamente han ejercitado su libre albedrío y han decidido, no me interesa Dios, no me interesa su palabra, quiero seguir viviendo mi vida a mi manera, tener fe. Muchos dicen creer en Dios y muchos dicen conocer a Dios a su manera. Pero eso es un engaño del enemigo. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Él fue quien nos creó y el que nos dio aliento de vida. Entonces vemos cómo ha comenzado este proceso lento pero aplastante, donde presenciamos el comienzo de la apostasía, ya que muchas personas rechazan la palabra, destruyen la iglesia y el cuerpo de Cristo y crean su propia mezcla de algo que llaman religión. ¿Por qué? Porque toman la palabra de Dios y la tergiversan y ahora añaden lo que sus corazones desean. Dios es amor. Yo puedo vivir mi vida loca, yo puedo hacer lo que yo crea porque Dios me ama y Dios no me va a castigar. Y quiero decirle, querido oyente, que en la palabra de Dios se menciona el infierno mucho más que el cielo. Jesús hace un énfasis profundo, doloroso inclusive, de lo que las personas experimentarán en el infierno. Se habla mucho más del infierno. ¿Por qué? Dios no creó el infierno para el ser humano, Dios creó el infierno para los ángeles que fueron desobedientes. Pero si usted no quiere estar con el Señor, ¿a dónde va a ir? No existe el limbo, no existe el purgatorio. Por favor, abra los 66 libros canónicos que están en la Biblia y usted va a ver que no hay intermedio, no hay un lugar donde uno va y de donde uno puede salir. La muerte es el evento decisivo de dónde pasará la persona la eternidad, o con Dios o en el infierno. No hay un intermedio, no está en la palabra de Dios. Así es que estamos viendo cómo muchas personas mezclan sus creencias, sus deseos y hacen de ellos una falsa religión. Y esta apostasía implica engaño, ya que las personas creerán una mentira que las condenará espiritualmente y eternamente. La gran señal profética del regreso de Cristo está vinculada con la predicación del Evangelio del Reino en todas las naciones como testimonio y luego llegará el fin. Se estima que a más tardar en el año 2033, y yo personalmente pienso que va a ser mucho antes. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza cada vez que parpadeamos. Y sé que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. Entonces, se estima que a más tardar en el año 2033, la Biblia habrá sido traducida a todos los idiomas y dialectos conocidos del mundo. Con tecnología como computadoras, teléfonos inteligentes e incluso la inteligencia artificial para traducir mensajes a diferentes idiomas, el hecho de que la Biblia esté fácilmente disponible en todos los idiomas es una gran señal que apunta al tiempo del fin. No debemos dejarnos confundir. Siempre que escucho mensajes en las redes sociales o comentarios o algún podcast, primero busco qué dice la palabra de Dios acerca de este tópico, acerca de este tema. Y quiero que sepan que voy a estar hablando en estas próximas semanas de eventos de nuestra vida diaria, los cuales son perturbantes, pero que necesitamos escudriñarlos y entenderlos a la luz de la palabra, porque nada nos debe sorprender. Nosotros somos, como dijo el apóstol, hijos de luz. La oscuridad no tiene parte en nosotros y por lo tanto, cuando hay luz, podemos ver con claridad, tener entendimiento y discernimiento. Entonces, vemos que
se está acelerando absolutamente todos los descubrimientos, la ciencia, y como dijo el profeta Daniel, la ciencia se acelerará en los tiempos del fin. ¿Y qué estamos viviendo? Un aceleramiento nunca antes visto. Pienso que el mundo será irreconocible en la próxima década. El Nuevo Testamento enseña que el regreso de Cristo por los santos y la resurrección de los muertos en Cristo será repentino, en un abrir y cerrar de ojos, y ocurrirá en el día y la hora que menos esperamos. Eso lo dice Mateo 24, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, Jesús está hablando de un tema muy importante. Ese tema es estar preparados. ¿Cómo me preparo? Tengo que tener mucho alimento en mi casa, tengo que tener un búnker o un búnker, como dicen en español. Tengo que comprar linternas. Bueno, todo eso es bueno tenerlo si usted vive en una zona donde hay huracanes, si usted vive en una zona donde hay tornados o tal vez donde hay temblores de tierra. Su casa debe estar preparada y creo que esa enseñanza la aprendimos a duras penas durante la pandemia. Desde ese entonces, el modo de funcionar en mi hogar, por ejemplo, ha cambiado y estoy preparado para lo que sea, para lo que venga. Tengo lo que necesito en mi hogar. Pero Jesús no está hablando solamente de eso. Jesús está hablando de prepararnos espiritualmente. Nosotros, hay un puente entre la preparación y la preparación física, la preparación emocional y la preparación espiritual. Nuestra preparación debe ser integral en todo el sentido de la palabra. También he hablado de que usted debe dejar un libro, debe dejar una carta, algo en su casa, porque alguien va a venir a ocupar ese lugar una vez que usted haya sido raptado, una vez que usted se haya ido con el Señor, y esa persona necesita saber que está entrando en un territorio donde se ha orado por los que vienen detrás para que ellos también puedan ver la verdad. Entonces, mira, qué tremenda esta escritura de Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros, él está hablándole a los hijos, a la iglesia, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y muchos dicen, bueno, tal vez viene en 10 años, tal vez viene en 3 años, perdón, y me queda tiempo. Eso es una verdad, y odio usar esta palabra, pero relativa, relativa. No nos queda mucho tiempo. Se nos instruye a velar. ¿Qué estamos haciendo? A través de enfoque estamos velando, estamos mirando, estamos midiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es mucho, es más. Eso puede hacer que las personas entren en pánico, en temor, en depresión, que las personas entren en un estado intenso de estrés, pensando, bueno, no conozco qué va a pasar en el mundo nuevo, se quedará mi esposo, me quedaré yo en el rapto, qué va a pasar con mis hijos y mis nietos. Y nosotros estamos llamados a velar y a orar, ya que desconocemos el día y la hora del regreso de Cristo. Mira lo que dice la escritura en el libro de Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y creo que Jesús hizo esto a propósito. A muchos le molesta no saber el día y la hora, pero ¿no crees que sería terrible saber el día y la hora en que vamos a morir? Sería espeluznante, sería muy difícil vivir, por ejemplo, sabiendo me quedan 5 años, 6 días y 34 horas antes de morir. Tendríamos un nivel de estrés para el cual no hemos sido diseñados ni equipados a llevar. Entonces Jesús, en su sabiduría, en su inteligencia, nos dice, es necesario que estén atentos,
que estén velando, en otras palabras, que conozcamos los tiempos y las sazones, que seamos parte de la tribu de los hijos de Isaacar en este tiempo, que sabían, conocían los tiempos, conocían qué debían hacer. ¿Por qué? Porque velar o estar mirando, estudiando y discerniendo lo que se está moviendo a nuestro alrededor para entonces poder orar eficazmente, esa es la receta, por así decir, que necesitamos en este tiempo. Velar y orar. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo y gloria a Dios por eso. Sería muy difícil saber que uno de nuestros hijos no está caminando con el Señor y que en 2 días, 16 horas y 35 segundos viene el rapto. ¿Se imaginan el caos que eso ocasionaría? Entonces, el arrebatamiento es tan repentino que 2 personas estarán trabajando y una de ellas será llevada repentinamente, todo en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24, 40 al 43 dice: entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esto es una escritura impactante, sencilla de entender, que necesitamos apropiarnos de ella. El padre de familia no sabe a qué hora viene el ladrón. Por lo tanto, el padre vigila y toma medidas para que su casa no sea saqueada. Esto es importante. Nosotros necesitamos estar alertas, al pie del cañón, orados en todo tiempo. Por si acaso el rapto viene hoy al mediodía, por si acaso viene mañana. Entonces, es sencilla la receta que Jesús nos deja. Y yo me gozo en esto en gran manera, porque cuando desmenuzamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que no es tan complicado. No hay tanto que hay que hacer. Velar, hay que entender qué está pasando a nuestro alrededor y por lo tanto, basado en lo que estoy viendo, en lo que estoy experimentando, en lo que estoy oyendo, entonces voy a orar eficazmente, no solo por mi casa, sino también por el mundo, para que el evangelio corra por toda la tierra. Ese secreto de no saber la hora ni el día mantiene a quienes creen en su regreso vigilando y con anticipación. ¿Saben? Esto es algo muy importante. Para muchas personas hablar del rapto es algo muy fuerte. No quiero dejar mi estilo de vida. No he terminado de pagar mi casa. Aún no me he casado. Quiero tener hijos. Quiero rehacer mi vida de nuevo. Necesito estudiar. Para muchos es cuestión de tristeza. ¿Cómo es posible que entraremos en otro mundo? Ya no voy a estar casada con la misma persona. Todas esas cosas en las que uno piensa, ¿verdad? Pero quiero invitarte hoy a que cuando pienses en esto, a que cuando pienses en el rapto, y por esto pienso que el estudio del reino milenial de Cristo y del estudio de lo que viene es necesario para este tiempo, porque necesitamos tener expectativa, necesitamos mirar todos estos eventos con anticipación. Qué maravilloso sería pensar, entender que nunca más, eternamente y para siempre, estaré sano, no tendré enfermedad. Qué maravilloso sería entender o pensar, o qué maravilloso es, que nunca más experimentaremos una muerte prematura, que nunca más experimentaremos pérdida, que nunca más experimentaremos temor. ¿Quieres cosa más impactante que esa? El secreto de esto, el entender esto, mantiene a quienes creen en su regreso vigilantes con anticipación.
Creo que esto es un elemento importantísimo en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Vivir con anticipación, con expectativa de que algo maravilloso se acerca, de que viene un tiempo que no tendrá fin, donde podremos verdaderamente declararnos vencedores. Y por eso es que toma toda una eternidad adorar a Dios en acción de gracias y alabanza, porque eternamente y para siempre entenderemos de dónde nos sacó Dios y por fin pudimos experimentar el diseño original del Señor. Su anticipación es tan ah, impactante o tan profunda como la nuestra, porque Él anhela, desea, anticipa poder compartir estas cosas con nosotros. Nos impulsa a la vez a examinar nuestros corazones diariamente para estar preparados para el regreso de Cristo. Él advirtió que nunca debemos decir, el Señor está retrasando su venida, Dios se demora, todavía faltan muchas cosas por suceder. No, porque como vimos anteriormente, estas cuatro actividades o estos 4 puntos proféticos pueden acontecer mm, cerca de simultáneamente. Él dice, creer que Él se demora haría que los siervos de Dios actuaran descuidadamente, lo que provocaría que el maestro los asignara con los incrédulos. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, versos 45 y 46, dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Así que debemos ser prudentes al fijar fechas públicas o intentar determinar un plazo específico para el regreso de Cristo, aunque ciertas festividades, números y patrones proféticos pueden ocultar información importante sobre estos asuntos. Según los patrones bíblicos, ciclos, fiestas hebreas y predicciones de terremoto, asteroides y tsunamis, aún queda un plazo para completar las tareas espirituales pendientes. Desconocemos cuál será ese plazo específico. Pero el profeta Joel escribió sobre un gran derramamiento global. Joel 2, 28, 29, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, antes del día grande y terrible del Señor, debe también, junto a estas otras 4 cosas, venir un gran derramamiento global. Cada día es importante. Hoy quiero ayudarte a que no desperdicies el valioso tiempo que nos queda aquí en la tierra en vanidades. Pongamos nuestro rostro como un pedernal hacia el premio del supremo llamamiento y deja a un lado el peso y cualquier pecado que pueda desviarte o distraerte. Cristo viene por una novia limpia e inmaculada, no por una prostituta espiritual. Así es que en este día mi oración está con ustedes, mi oración para que podamos captar la profundidad, pero también la hermosura de lo que nos espera, de lo que está por delante de nosotros para llegar a ese gran tiempo donde estaremos cara a cara con Jesús. Entonces, cerrando, ¿cuánto tiempo crees que nos queda? No lo sé. Lo que sí sé es que el tiempo es corto y de cierto os digo, que Jesús regresa por su iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.